Cuando nosotros hablamos de odre, hablamos, y la palabra lo establece, mis hermanos, como odre, está estableciendo en una postura donde hay un conflicto. Y el conflicto está, mis hermanos, donde hay algo que sostener y de alguna forma buscar la espiritualidad. Entonces aparecen, ¿no es cierto?, los discípulos de Juan el Bautista con los fariseos y confrontan, ¿verdad?, esta postura. Y le dicen al Señor Jesucristo, le dicen, ¿acaso tus discípulos no ayunan? ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús le dice que no se puede ayunar porque están en tiempo de fiesta, están en tiempo de regocijo, pero cuando el amado se sea retirado, entonces será tiempo de poder ayunar. Pero la connotación de ayuno del Antiguo Testamento era una connotación de ayuno de sufrimiento, ¿verdad? De no un tema de ayuno de comunión, sino de un ritual que era dejar de comer. No era un tema, ¿verdad?, de relación. Entonces se confronta el ayuno que hacían los fariseos, que hacían, ¿no es cierto?, los discípulos de Juan, y el ayuno que Dios estaba estableciendo por medio de Jesucristo. No estoy diciendo que no se debe de ayunar, pero la razón. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra en cuanto a este texto, viene, ¿verdad?, dos realidades. Primero, el ritual. Diga conmigo, ritual. Ritual. ¿El ritual qué es? Es una postura y un formato que siempre tiene que hacerse y que nació en alguna razón. Por ejemplo, hace tiempo atrás, en mis tiempos de cristiano joven, se nos enseñó, ¿no es cierto?, que había que salir a predicar en las calles. Entonces nosotros salíamos y esta era la razón. No sabíamos por qué lo hacíamos, pero sí hacíamos algo. ¿Qué es lo que hacíamos? Gritábamos, tirábamos textos y nos miraban, ¿verdad?, usted, hermano. Entonces, lo importante era tirar un texto. No sabíamos si resultaba, no había preparación, no teníamos propósito por qué hacerlo, pero lo importante es que nosotros nos sentíamos útiles. Y eso se transformó en un ritual, por lo tanto, el que no lo hacía era pecador. Entonces, la iglesia fue adquiriendo rituales que se transformaron en odre viejo. Entonces, el odre viejo estaba deteniendo el mover, ¿verdad?, de Dios como odre viejo. Cuando nosotros hablamos de odre viejo, yo hago hincapié en esto. El odre viejo es un cuero que ha perdido su razón de ser. Que fue creado, ¿no es cierto?, con un propósito de llevar agua, de llevar leche o de llevar vino. Y generalmente el vino se guardaba en odres nuevos, sobre todo cuando se producía el vino, y que soportara todos los procesos del vino y lo pudiera contener para que así el dueño del odre pudiera disfrutar de un buen vino en el proceso que requiere. Cuando nosotros vemos la palabra en estas características, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, que las tradiciones del hombre no se pueden unir con el mover de Dios. El peligro siempre de la iglesia es vivir de las tradiciones. Yo no digo saquemos las tradiciones. Por ejemplo, hay tradiciones que nacieron en alguna oportunidad. Por ejemplo, colocar a los hombres a un lado y las mujeres a otro lado. Siempre me acuerdo de un pastor que contaba que
le preguntó, ¿no es cierto?, al pastor de la iglesia, ¿por qué tienen a los hombres a un lado y las mujeres a otro lado? Entonces él explicó y dijo, bueno, lo que pasa es que en una oportunidad antes estaban separados hombres y mujeres juntos, entonces en una oportunidad ocurrió, dijo él, que dos jóvenes estaban pololeando en la iglesia, que sí, que yo corté por lo sano, separé al hombre a un lado y la mujer a otro lado. Se transformó en tradición. La realidad y lo mejor que debió haber resuelto el tema en particular, pero no haber levantado una tradición, ¿verdad?, que separaba. Entonces, el concepto de la tradición, mis hermanos, muchas veces se contrapone en contra de la palabra. Por eso que hay muchas palabras nuestras que dicen debieran. Porque el que dice debieran no está comprometido, está mandatando que otro lo haga. Está mandatando. Cuando la palabra, mis hermanos, en este contexto, en este texto, habla, mis hermanos, de odre viejo y de odre nuevo, está diciendo que no se pueden juntar porque el odre viejo perdió la capacidad, se secó. Y fíjense que cuando un odre viejo pierde la capacidad, pierde la humedad, pierde lo que lo hacía elástico, es porque él lo ha perdido, no porque se lo han quitado. Entonces el Señor habla, no puedes, dice, en paños viejos, parcharlo con paños nuevos. ¿Por qué razón? Porque el paño viejo no va a resistir, y la palabra habla de resistencia, no va a resistir el paño nuevo. Entonces, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de nuevos tiempos, ¿verdad? Yo quisiera estar quieto, yo quisiera estar tranquilo, yo quisiera estar cómodo, hermanos. Pero hay una cosa que no nos deja tranquilos, no nos deja quietos. Es el Espíritu, ¿verdad?, que humedece en nuestras vidas con su presencia y nos lleva a tener más expectativa de logros mayores. Más expectativa de concretar la voluntad de Dios. La tendencia de nuestra vida, mis hermanos, es envejecerse. Usted está definido para envejecerse, físicamente hablando. Pero lo más peligroso, mis hermanos, que el hombre y la mujer puede tener es cuando se envejece de mente. Porque está estructurado. Tiene un formato viejo y no lo quiere cambiar. ¿Sabe usted, hermano amado, que hay postulaciones humanas? Mi esposa lo usa muy bien, ¿verdad? Que ella trabaja con estas investigaciones, ¿verdad? Estadísticas, ¿verdad? Y son estadísticas humanas donde no está el espíritu y son correctas humanamente hablando. Son correctas las estadísticas. Porque las estadísticas no están sujetas al mover del espíritu sobre las personas. Entonces las estadísticas humanas, correctamente humanas, son que en ciertos tiempos el hombre pierde la capacidad de retener, de aprender, ¿verdad?, de conocer cosas nuevas. Y es verdad. Y es verdad. Pero cuando hablamos, ¿verdad?, del mover de Dios, la estadística, el espíritu, hermano amado, lo hace pedazo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo rejuvenece la mente. El Espíritu Santo, mis hermanos, rejuvenece las capacidades. Por eso que tenemos hombres longevos, ¿verdad?, como el compañero de Josué, Caleb, ¿no es cierto?, que tenía. Y él dice, hermanos amados, yo tengo 80 y tantos años, pero tengo la fuerza de cuando tenía 40 años. Entréguenme ese monte porque yo lo voy a conquistar. Tenemos, ¿verdad?, a un Moisés con 120 años, mis hermanos. Tenemos a Adán con 200 y tantos años. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu rejuvenece.
a la persona, rejuvenece su capacidad, rejuvenece su manera de pensar, rejuvenece su proyección, rejuvenece sus metas, rejuvenece sus propósitos. El Espíritu. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu de Dios, entonces toma el ciclo humano, el natural. Está contado los momentos y las instancias donde él va a perder la capacidad de soñar, de proyectarse, de lograrlo. Por eso que, mis hermanos, hace tiempo atrás yo conocí una persona aquí en Ferretería Weiler. Ya lo conocí de edad. Entonces a él lo jubilaron. Y yo lo veo, cada vez que voy al centro, lo veo caminando. Y noto que sale con su terno, ¿verdad? Bajito él, lo veo siempre caminando por crucero, hacia abajo y hacia arriba. Y sale caminando y vuelve caminando. ¿Por qué razón? Porque su tiempo laboral terminó, por lo tanto, él se está preparando para morir. Por lo tanto, hermanos, cuando la palabra habla en la Escritura, renovamos nuestra mente. ¿Por qué lo está diciendo? Dejar el diseño de mundo, dejar el diseño que establece este sistema natural del primer Adán, del hombre caído. Y renovarse, porque la renovación física, hermanos, la renovación del cuerpo, la renovación de la carne, hermanos amados, está sustentado por renovar lo que usted piensa. Las personas, mis hermanos, pueden hacerse cirugías, pueden cambiar, mis hermanos, su cuerpo, pueden cambiar su lugar, ¿verdad?, de habitación, pueden cambiar su nombre, su apellido, pero nunca van a poder cambiar lo que hay en su mente si no se renueva. Entonces, el Señor Jesucristo, lo que está haciendo aquí, está confrontando el odre viejo. El odre viejo se hizo en ciertas circunstancias para servir, para contener. Pero el odre viejo, para que sea un instrumento de contención, tiene que renovar sus fuerzas. Tiene que renovar sus fuerzas. Por eso que tenemos, permítame decir esto, tenemos jóvenes viejos. Tenemos jóvenes cansados. Tenemos jóvenes fracasados. Tenemos jóvenes sin expectativa, sin proyección. El Señor, mis hermanos, cuando habla de odres, ¿verdad?, habla de contención, habla de un propósito, hermanos amados. Y no importa la edad. Y si usted tiene limitaciones, no es que alguien se las puso. No es que alguien le dijo, tú llegas hasta estas medidas, tú llegas hasta a este porte, tú llegas hasta estos límites. Las contenciones las coloca usted mismo. Porque la expectativa, mis hermanos, de la palabra, dice, mis hermanos, todo lo puedo en Cristo. Entonces, el todo, mis hermanos, es todo. Usted puede estudiar, usted puede volver a trabajar, usted puede volver a tener una profesión. Yo el otro día o el año pasado leía o escuchaba a mis hermanos que una mujer de 70 años estaba sacando su título en la universidad de acá de... ¿Cómo es que se llama la que tenemos aquí? La ULA. 70 años sacando su título. Mis hermanos, el cerebro, nos mostraban, mis hermanos, que el cerebro es un instrumento más complejo que el universo. Pero el cerebro, mis hermanos, hay que sujetar su vitalidad. Porque si no se sujeta la vitalidad del cerebro, el cerebro se va reduciendo en su capacidad. ¿Y por qué se reduce? Porque la persona no acepta el discipulado. ¿Por qué el discipulado? Porque el discipulado es como en el colegio. A los niños se les desafía a estudiar, por lo tanto se les desarrolla las capacidades. Cuando la persona no tiene estudio, no lee la Biblia,
no se desafía, no se capacita, cuando la persona, ¿verdad?, llega a las condiciones más mínimas de su humanidad. Y mínima me refiero a que vive solamente de una fuente laboral y no es más. O de un hecho en particular y no es más. Entonces su mente, mis hermanos, se reduce a condiciones mínimas porque no está hecho para eso. No está hecho para eso. La mente del ser humano, mis hermanos, es el órgano más extraordinario que puede existir en el universo. Es tantas las características de la mente, mis hermanos, que está hecha a la medida de Dios. Por la mente se planifica, se proyecta, se construye, se edifica, mis hermanos. La mente está hecha, mis hermanos, como el vehículo para moverse, para que a usted lo traslade para diferentes lugares. Usted puede tener un Ferrari en su casa, puede tener el vehículo más extraordinario, hermano amado, en su casa. Puede tener la tecnología más extraordinaria en su casa. Pero si usted no lo usa y lo deja ahí guardado, ¿qué cree usted que pasa? Dígame, ¿qué pasa? Se deteriora. Pierde su razón de ser. Por eso es que es importante, hermano amado. No me diga, mire, yo ya estoy viejo para estudiar. No, está en las mejores condiciones. Porque si no, significaría que usted es consejero de Dios, sabe más que Dios o sabe lo mismo que Dios. Cuando yo vi estos hombres, mis hermanos, cabros, jóvenes, mis hermanos, con magíster en biología, con posgrado en cuánta cosa, ¿sabe cómo me sentí, mis hermanos amados? Que yo tengo una mente simple y que debo dedicar más tiempo a estudiar. ¿Por qué el ser humano se resiste a ser discipulado, a sentarse a aprender? Porque el Adán caído lo lleva, ¿verdad?, a la independencia, a hacerlo solo, a vivir solo, a desvincularse de la comunión, del que le discipula, del que le enseña, del que le instruye. Es el Caín, es el Abel caído. Es el Adán caído. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos del odre viejo y del odre nuevo, cuando el Señor está hablando del odre nuevo, está hablando naturalmente de la renovación del espíritu sobre la persona. Y que no se pueden, mis hermanos, no se pueden parchar. O usted se renueva, mis hermanos, y su mente se renueva, o usted cumple los procesos del hombre. A los 50 años usted ya va a andar cansado. A los 60 ya está preparando la cruz. A los 70 usted ya está siendo enterrado. ¿Por qué? Porque el vigor del cuerpo está en la mente. En la mente. Jóvenes hoy día, mis hermanos, que tienen 14, 20 años, ya están cansados. Entonces, la esencia, mis hermanos amados, de por qué hacer discípulos, de por qué formar gente, es que usted le demanda a la mente más. Fíjese que para ser como un hombre con pectorales, un hombre con músculo, se necesita disciplina, se necesita ejercicio continuo. Pero cuando esta persona deja de hacer ejercicio, entonces el cuerpo se deforma. El ejercicio, mis hermanos, de estudiar, el ejercicio de nutrirse por la palabra. La palabra de Dios es vida. Es vida. La palabra de Dios es el nutriente para el vigor de su cerebro. Para el vigor. La palabra de Dios, mis hermanos, es la energía que usted necesita para no desear morir, sino estirar
¿verdad? Y tener propósitos claros de mentoría, mis hermanos. Fíjense que la esencia del hombre es multiplicarse. Porque hay una palabra profética en Génesis, es multiplicarse genéticamente y multiplicarse espiritualmente. Es esencia. ¿Por qué el hombre anda sin ganas, anda sin ánimo, sin fuerzas? Es porque no hace la voluntad de Dios. Porque no está en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la razón de ser de usted, mi hermano, es hacer discípulo. Hacer discípulo, hacer discípulo, hacer discípulo. Entonces, se levantan dos Adanes en este caminar. Primero, el Adán caído, desvinculado de Dios, sin comunión y preparado para la muerte y construir lo suyo. Y viene el Adán, el segundo Adán, Cristo, a traer vigor, el nuevo odre, a traer visión, a traer propósito, a traer metas definidas, mis hermanos. Pero el ser humano no puede estar en esta asociación entre sí y entre no. Porque la palabra, mis hermanos, a nosotros nos define que tu sí sea sí y tu no sea no. No puedo decir, bueno, yo soy cristiano en cosas que me convienen, pero soy secular en las cosas que me convienen. Acepto lo que me conviene y no acepto lo que no me conviene. O usted es cristiano, por consecuencia es discípulo y camina, ¿verdad?, en esas características de ser discípulo. O en definitiva, usted vive como el primer Adán. Y eso tenemos que definirlo, mis hermanos, porque de su definición va a depender el crecimiento de esta congregación. Y va a depender el nutrir del espíritu, de la palabra, mis hermanos. La palabra, mis hermanos, no es para buscar beneficios y que me haga sentir bien. La palabra, mis hermanos, no está hecha para que Dios me prospere, me dé plata, esté tranquilo, trabaje bien. La palabra tiene una razón de ser: tipificar los propósitos de Dios en la tierra, ir y hacer discípulos. Hacer discípulos. Por eso que la palabra es categórica, hermanos amados. El que no dejare padre, madre, hijo por mí, no es digno de ser de mi discípulo, dice la Escritura. Y no está diciendo, ¿verdad?, que la persona bote, deseche, pero está hablando de un ordenamiento, que cuando usted sea convocado a su discipulado, usted le diga, amor, mira, yo tengo que estar en mi discipulado. Entonces, el odre viejo tiene esa característica de muerte, de ser desechado por el dueño. El odre nuevo tiene la característica de ser amado por el dueño. Usted tiene que definir, y yo quiero decir esto, usted no ha sido desechado de Dios, pero tiene que entrar en obediencia. Tiene que entrar en el compromiso, amada iglesia, de ser discípulo. Tiene que entrar, ¿verdad?, porque Dios lo ha llamado a un tremendo propósito, hermanos amados. Yo hallo, mis hermanos, cuando yo veía a este científico exponiendo, mis hermanos, un tipo extraordinario, estudio en Harvard, patente de muchas investigaciones, de muchos proyectos que él levantó, recursos, posgrado en diferentes lugares, y que un tipo de esas condiciones, con esas neuronas, nos muestre la existencia de Dios y nos diga, Dios, lo mejor que ha hecho el universo eres tú. Pero la razón de eso es que Dios nos ha hecho con un propósito, que glorifiquemos su nombre, que manifestemos su nombre. Y la razón de ser, de manifestar su nombre, es hacer discípulos. No es que nos sentemos aquí, mis hermanos, pasados de frío, ¿verdad?, esperando que esto termine y después en la semana no pase nada, no nos veamos hasta el próximo domingo, ¿no es cierto? No es eso. Es que usted haga discípulo. Y mire cómo el Señor, mis hermanos, ha ido agregando cosas.
Porque cuando Dios nos habló en este tremendo congreso, con tremenda gloria, con tremenda presencia, con tremendas palabras, mis hermanos, empezó a abrir camino para que nosotros empezamos a agregar cosas sobre su vida. Yo me veo forzado a que usted se mueva. Me veo forzado a que usted obedezca esta palabra. Pero quiero pedir lo siguiente, usted tiene que definir quién es su pastor. Porque si yo soy su pastor, usted tiene que obedecer. A ser discipulado, porque nos mandata la palabra. Nos mandata la palabra. A ser discípulo para ser discípulo. Esa es la razón de ser. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado en todos nosotros. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que definir hoy día. Si es un odre viejo, tiene la posibilidad de transformarse en odre nuevo. Si es odre nuevo, entonces, gracias por ello y permita que usted sea discipulado. 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 Increíble, hermano amado, fíjense que el 100% de los argumentos de las tinieblas, mis hermanos, el 100% de los argumentos de las tinieblas son mentiras. Son mentiras. El 100%. Todo lo que dice las tinieblas es mentira. Pero la gran problemática, mis hermanos, que como nosotros sabemos muy poca verdad, no tenemos capacidad de refutarla, porque no sabemos si es mentira o es verdad. No tenemos capacidad. ¿Me entiende? Fíjese que yo veía en las exposiciones convirtiéndose homosexuales, lesbianas, gnósticos, incrédulos, porque el que exponía esta verdad tenía certeza de lo que estaba hablando, porque había sido discípulo. Por lo tanto podía decir, estás equivocado, la palabra dice esto. Entonces, movamos este engranaje, iglesia. No es responsabilidad mía, es nuestra. Es nuestra. Es nuestro este engranaje que hay que mover. Es nuestro. No me diga, por favor, mire, pastor, a lo mejor usted está en pecado, por eso que no crecemos. ¿Qué está haciendo usted? A lo mejor usted ora poco. A ser discípulo. Así que ponga en su corazón. Usted se va a hacer cargo de una persona. Le vamos a dar todas las herramientas. Porque la Escritura dice que el Señor ve a todos el pueblo como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Y dice lo siguiente. Que le entristeció porque estaba dispersada y a la deriva. Entonces él dice, rogad al Padre por obrero. ¿Por qué razón? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Y usted es obrero? Me encantaría que usted me dijera, pastor, mire, yo necesito evangelizar, ¿qué hago? Por eso que mandamos a ellos, ¿verdad? E invirtieron de sus recursos. Se fueron en avión, bueno, yo me fui en bus. Y naturalmente que el Congreso hay que mantenerlo proféticamente. Por lo tanto, está obligado usted a obedecer. Segundo, las inversiones que se están haciendo para que usted sea formado. Y no piense cómo. Obedezca solamente. Lo peor que puede hacer una persona que lo tomen de la mano, ¿verdad? Y esté pensando, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Déjese llevar. Se imagina que David esté pensando, pero ¿y cómo lo van a hacer?
¿Y cómo lo voy a hacer? No, déjese llevar. Déjese llevar. Si tenemos claridad, hermanos, tenemos visión, tenemos misión como iglesia. Solamente lo peor que tenemos, mis hermanos, mucha resistencia. No puedo, no tengo tiempo, hace frío, que la guagua, que mi esposo, que la esposa. Entonces, mis hermanos, tenemos que mover este engranaje. Si habemos 20, 30 o 40, lo que sean aquí, yo creo que aquí a fin de año tendríamos que ser arriba de 100. Pero para eso necesitamos gente involucrada, no necesitamos gente que nos diga cómo debemos de hacerlo, sino necesitamos gente que nos diga cómo lo vamos a hacer. Involucrada. Por eso que estamos haciendo cambios, estamos levantando la red de jóvenes, ¿verdad? Que estamos ansiosos con que empiece luego. Y yo estoy pidiendo que las redes ya no se hagan para comidas y bebidas y embriagueces, por así decirlo, sino que las redes tienen que ser evangelísticas. Porque si las redes no están funcionando evangelísticamente, quédense con el día domingo, no porque es suficiente. Se está gastando plata, se está gastando tiempo, se está gastando gente innecesariamente. Por lo tanto, las redes tienen que ser funcionales evangelísticamente. Y esa es responsabilidad de cada uno, invitar a alguien. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Hay necesidad, mis hermanos. Hay orfandad. Hay mucha gente que necesita de una palabra nuestra. Y necesitamos su compromiso.
Jesús, Jesús.